Bueno, un cordial saludo a todas las personas que acompañan a la Central Unitaria de Trabajadores en estos importantes programas de Facebook Live, donde se está dando a conocer la diferente problemática que vive el país en esta coyuntura. Hoy, pues, vamos a hablar acerca de la situación que vive el Amazonas, y para ello hemos invitado al padre Alfredo Ferro, padre jesuita que hace parte del movimiento panamazónico, y tenemos también a Enrique Gómez, quien hace parte de la CUT, y queremos inicialmente plantear que el Amazonas ha sido declarada una de las 7 maravillas naturales del mundo en el 2011. Es una vasta región, ¿sí?, de la parte de Sudamérica, que comprende países como Brasil, Perú, Ecuador, Venezuela, está la Guyana, Surinam, y Colombia, por supuesto. Su extensión es de aproximadamente 7 millones de kilómetros y cuenta con el río más largo y caudaloso del mundo, el Amazonas, que tiene 7.062 kilómetros de longitud. Esta región se destaca por poseer una reserva ecológica grandísima y de mucha importancia para el planeta, ¿sí? La pandemia ha mostrado, pues, el abandono en que el Estado ha tenido al Amazonas, y de paso la pobreza que vive sus pobladores. Hoy amanecemos con 871 casos reportados por la prensa en el día de hoy, y 29 muertos. Inicialmente, pues, quisiéramos preguntarles a nuestros invitados, empecemos por el padre Ferro, ¿cuál es la situación actual del Amazonas? Padre, bienvenido. Mil gracias a ustedes, mil gracias por la invitación que me han hecho. Yo quisiera presentarme inicialmente. Soy jesuita, sacerdote de la Compañía de Jesús. Tenemos aquí un proyecto hace 6 años en Leticia, en la Triple Frontera, un proyecto que tiene una mirada panamazónica de apoyo a las presencias nuestras en otros países y también de alianzas con diferentes actores que están en la Panamazonía, y particularmente de la red eclesial panamazónica. Participé en el sínodo y en todo el proceso sinodal que se dio sobre la Amazonía. Y bueno, estamos aquí, yo confinado porque soy de alto riesgo, también porque tengo un problema de diabetes, pero desde aquí estamos tratando de ver cómo colaboramos y aportamos en este proceso que se está haciendo muy complicado, ¿no es cierto?, de una emergencia seria, ¿no? Yo quisiera primero, y creo que Jairo lo expresaba bien, decir que esta situación, diríamos, los datos que arroja las personas contaminadas, más de 800, que es un dato aproximado, porque yo creo que lo supera, y también los muertos que hay en este momento, pues, están manifestando una realidad no solo compleja, sino también que grita. Y en ese sentido, pues claro, los medios de comunicación han estado ahí muy atentos, permanentes a mostrar esta realidad, porque pues comparando, por ejemplo, con Bogotá o con cualquier otra ciudad, número de contagios que supera los 800 en una población de 50.000 habitantes es una barbaridad, ¿no? Y yo quisiera como anotar algunas cosas que me parecen que hacen parte como de ese análisis de por qué está pasando eso. Y lo primero, enmarcarlo en un contexto más amplio de la Panamazonía. O sea, en la Panamazonía en este momento hay cerca de 55.000 contagiados. O sea, eso es tremendo. Jairo hablaba de la importancia estratégica de la Amazonía, de lo que significa este territorio. Y realmente tenemos una situación muy delicada en toda la Amazonía.
y sobre todo pues hay un gran riesgo para las comunidades indígenas que son un valor, una riqueza, solo cultural, de tradición, de historia y de presencia, diríamos, conservando y cuidando de toda esta selva amazónica. Entonces, por ejemplo, la realidad de Iquitos es tremenda, que son nuestros vecinos aquí en el Perú. Iquitos es la ciudad que es como el corazón del Perú. Estamos a 13 horas por el río Amazonas en una lancha rápida o en un ferry, pero también hay todos los municipios, diríamos, en la ribera del río, al frente, diríamos, de Colombia, en más de 100 kilómetros. Y en ese sentido, pues hay una relación estrecha con Perú, pero también con Brasil, con la ciudad Tabatinga, que es la que queda al lado nuestro. O sea, uno pasa de una calle a otra, ya está, diríamos, en Brasil y Tabatinga, y todas las comunidades que están también en el Alto Solimões, donde hoy estuve mirando una estadística, Tabatinga tiene el mayor porcentaje también de contagiados, al igual que Leticia en Colombia, en Brasil. Eso significa que esta frontera está con un problema serísimo, o sea, no es solo un problema de Colombia. Y me parece a mí que algo que tal vez no se han dado cuenta los gobiernos y en concreto el gobierno colombiano, es que aquí no hay fronteras, porque una cosa es el límite territorial, nacional, que se ha definido históricamente, pero aquí no existen las fronteras. Aquí la gente pasa normalmente de un sitio para otro, para Santa Rosa, para Caballo Cocha, Puerto Nariño, para Benjamín Costán, para diferentes sitios, y el flujo que hay entre Tabatinga, Santa Rosa y Leticia es impresionante en términos de comercio, en términos de víveres, de legumbres, de frutas, de cultivos, sobre todo los cultivos de Pancoger en el Perú. Entonces, por ejemplo, que es un tema que vale la pena discutir con el gobierno nacional. El presidente antes de ayer militarizó. Y yo, bueno, yo creo que es interesante pensar qué significa eso. Y no solo eso, sino que no como medida de represión, porque yo sí pienso que es importante tener un control. Pero el problema no es eso, el problema es entender que aquí no hay fronteras. Entonces, ¿cómo resolver un tema que es de los tres países, no solo de Colombia, sino de los tres países? ¿Por qué? Porque ayer tuvimos una reunión con Presidencia de la República, estaba el viceministro del Interior, estaba también el viceministro de Salud, estaban el alto consejero, diríamos, que está coordinando un poco todo esto del coronavirus. Y realmente pues ellos decían, sí, estamos militarizando porque el problema es de Tabatinga. No, el problema no es de Tabatinga. O sea, también, pero me parece a mí que no hay esa mirada y esa concepción, diríamos, más articulada de lo que son los territorios y la realidad de los territorios. Entonces, es una primera reflexión que yo haría. Hay que ver el contexto, hay que conocer. Hay un documento interesante que ha sido promovido por Carlos Zárate, que es profesor de la Universidad Nacional aquí, interesante, que es especialista en fronteras. Y ellos manifiestan, la mayoría de los profesores, eso. Y no solo eso, sino diríamos, y también Jairo lo manifestaba, que es un tema que yo voy a tratar también, el que ha habido un abandono total a una política clara, triple fronteriza, ¿no es cierto? Ese tratado que hay no sirve para nada. Yo siempre he tenido una mirada muy crítica de ese tratado que hay entre los tres países, con sede en Brasilia. Me parece que es más una burocracia que nada. Y en ese sentido no hay cosas muy concretas. Aquí tuvimos un cónsul excelente, que ahora no está, Germán Grisales, que está en Bogotá, y que yo creo que luchó muchísimo por eso, por entender que los gobiernos entendieran que era necesario tener una política para la frontera. Bueno, pero no me voy a detener ahí, simplemente también quiero decir algo que Jairo anotaba al inicio, y es que hay un problema muy serio que se visibiliza claramente, y es el abandono del Estado frente a todo lo que es el tema de salud.
los servicios de salud pésimos, ya hace mucho tiempo estábamos hablando de la situación del hospital, y a eso se une corrupción, ¿sí? Corrupción de los mandatarios, corrupción, problemas de administración serios, y nunca se le puso atención. Me llamaba la atención que antes de ayer un médico en el noticiero decía, sí, doctor Duque, usted nos dijo que nos iba a hacer un hospital aquí de 4º nivel. No se había hecho nada, no se había hecho absolutamente nada. O sea, no había ninguna intervención, no había ninguna contraloría, no había absolutamente nada para resolver esa situación. Y no digamos, porque estamos hablando del Hospital San Rafael, pero no digamos de todo lo que son puestos de salud, servicios de salud para las comunidades indígenas. A mí me parece que eso es lamentable realmente. No sé si Jairo me está haciendo una... Sí, sí, padre. Pero bueno, yo tengo otras cosas que... Sí, no, tenemos todavía unos 40 minutos para seguir conversando. Este contexto que usted nos acaba de plantear es muy importante, dado que en la Amazonía, pues no solamente está Leticia, sino que, como usted lo menciona, está Iquitos, Tabatinga, San Antonio, Manacapure, está Manaos, que es un foco grande de contaminación, obviamente Leticia y Puerto Nariño. Esto hace que el río se convierta en un eje fundamental, ¿sí? Y muy importante en la comunicación que tienen estas ciudades y se convierte en el eje. Tenemos a Enrique Gómez y le queremos preguntar, el tema fronterizo y el tema del río es lo que de pronto ha permitido que Leticia tenga este avance tan grande en los contagios, porque cada 2 días más o menos se está contagiando, va aumentando en un 50% el número de contagios. Sí, muy buenos días, Jairo. Muy buenos días al padre Alfredo y a todos. Mi nombre es Enrique Gómez, soy docente aquí en la ciudad de Leticia, soy miembro de la subdirectiva CUT. La zona del río para nuestras comunidades es la principal fuente de acceso a la zona urbana, eso no nos cabe la menor duda. Lastimosamente, hoy en día se ven afectados nuestras comunidades indígenas debido a que pues ellos tienen que abastecerse de alguna forma de todos y cada uno de los alimentos de Pantocoger y todo lo que se comercializa dentro de esta triple frontera, que ya el padre lo decía. Esto es solamente algo demográfico, pero el diario vivir somos 3 hermanos países que convivimos y que pues dentro de esto el río se vuelve la única forma de acceso porque la fluvial hace que converjamos todos en uno solo. Para nuestras comunidades, la fuente principal es el río para la pesca, para desplazarse a diferentes actividades aquí en la ciudad de Leticia, hace que eso genere que la población indígena de nuestras comunidades se tengan que venir a la ciudad de Leticia. Se han tratado de realizar medidas para organizarnos y evitar que esto se pueda propagar, pero lastimosamente nuestra zona limítrofe es muy extensa. Hace un momento decía el padre Alfredo que para un paso estábamos a Leticia y para un paso estábamos a Tabatinga, Brasil y Colombia, inclusive de Santa Rosa, que lo hacemos a 5 o 10 minutos en una lancha artesanal. Hace 2 días se tomaron medidas de militarización, pero lastimosamente esta línea es muy amplia y hace que de pronto se vea un poco complicada la situación de que unos puedan pasar y otros no. Tenemos cerca de 7.000 personas colombianas en la ciudad de Tabatinga y de esas 7.000 personas estimamos un número bastante significativo, entre 5.000 y 6.000 personas que laboran aquí en la ciudad de Leticia. Entonces eso hace que estas personas que se encuentran en estas zonas estén cruzando intermitentemente a la deriva de que se pueda o no hacer en la frontera. En este momento la principal vía de acceso a Leticia y a Tabatinga se encuentra militarizada, está siendo controlada el día de hoy o el día de ayer mejor. No se permite el acceso a ninguna persona.
ni de un lado ni del otro. Eso hace también que pues estas medidas extremas sean en pro de favorecer en algo o por lo menos de mitigar estos contagios que se han venido incrementando de un día o de 2 días de 100 personas, incluso pasando 24 y 48 horas. Es un poco horrorosa la situación, terrorífica para quienes estamos aquí, pero lo importante de esto, como lo decía el padre, es que se tomen medidas desde el Estado como tal. Nosotros como colombianos, como amazonenses, sentimos el abandono total del Estado. Hace 2 días arrimaron un grupo de personas, de médicos, de auxiliares, de personas de la defensa civil que empezaron un trabajo el día de ayer a hacer aspersiones y fumigaciones en la ciudad de Leticia para ir contrarrestando un poco la situación del virus, ¿sí? Nuestro río es nuestra principal fuente de conectividad con nuestros pueblos indígenas, no nos cabe la menor duda en eso, pero es muy importante también que el Estado tenga la preocupación que se requiere. No podemos dejar a nuestros pueblos indígenas, han salido en muchos medios de comunicación, donde no tienen una aspirina, un acetaminofén, el alcohol. En la misma ciudad, aquí en Leticia, no tenemos el suficiente abastecimiento para un acetaminofén. Es muy contradictorio cuando hace algunos meses atrás hablábamos del acetaminofén. Hoy no los podemos encontrar, tenemos que encargarlos, el mismo alcohol. Y pues para nuestros pueblos indígenas, vuelvo y repito, el río es nuestra única fuente de conexión, tanto ellos y nosotros. Jairo. Muy bien, muchas gracias, Enrique. Bueno, vamos a reportar aquí la sintonía. En este momento nos están acompañando Giovanni Gutiérrez desde Valledupar y Fernando Loaiza, compañero del Comité Ejecutivo de la CUT, y John Doe. Tenemos a María Forero de Sintra Bienestar, Antonio Jesús Gutiérrez, está Pedro Luis Arango, compañero también del Comité Ejecutivo, Guillermo Saldarriaga. Bueno, hay un tema y es el de la salud, ¿sí? Se plantea la falta de infraestructura que ha sido manifiesta. Tenemos pues que en los dos municipios hay solamente 2 hospitales, en Puerto Nariño y Leticia. Además hay una única clínica privada con escasos recursos técnicos y económicos, donde pues hemos escuchado que los trabajadores de la salud, claro, ¿sí? Para prestar el servicio, para atender a los pacientes. Incluso, pues algunos de ellos han renunciado, ¿sí? Y por otro lado, las pruebas se demoran mucho para llegar, para llegar hasta Bogotá y volver con los resultados allí. Yo quisiera que el padre Alfredo nos comentara más o menos, y Enrique, que hablemos un poco sobre este tema de la salud, de los servicios con que se cuenta, porque allí no se tiene una UCI, solamente hay cuidados intermedios. La mayor parte de la gente está siendo atendida desde su casa, ¿sí? Entonces, ¿cómo es la situación de los hospitales, de los trabajadores de la salud, padre? Yo creo que es muy importante ahondar en ese tema, diríamos, de la salud. Me gustaría, y creo que Enrique lo debe conocer muy bien, que luego trabajáramos el tema laboral, el tema del turismo, que es algo fundamental aquí en esta ciudad, y todo lo que ha significado eso en términos de la pandemia, porque la gente vivía de eso, y la mayor parte, bueno, eso es otro tema, pero me parece que ahí se lo pongo a Jairo en la agenda, porque creo que es otro tema que podemos profundizar. Pero en relación a la salud, pues yo diría lo siguiente. Lo primero, pues claro, yo siento que hay una deficiencia también muy grande en el personal, en los médicos, en las enfermeras, en los auxiliares, en todo eso, ¿no?
me parece que tienen, primero, pocos incentivos para estar aquí, ¿no? Hay mucha gente que le dice a uno, uy, ¿usted cómo está allá en la Amazonía? ¿Eso qué? ¿Cómo se vota por allá, no? ¿Cómo diríamos, se aísla las condiciones? Y ciertamente yo pienso que son unos héroes trabajar en esas condiciones y heroínas, trabajar en esas condiciones en que están los hospitales, en que están, diríamos, que no hay centros de salud. Nosotros, por ejemplo, los jesuitas que estamos aquí, inmediatamente que tenemos algún problema de salud, nos vamos para la Clínica Leticia, que es una clínica privada que por lo menos uno dice, bueno, garantiza algo, diríamos, en términos de atención, porque nos da miedo ir al hospital. Y realmente yo pienso en la gente de las comunidades, de los barrios populares de aquí de Leticia, cuando tienen alguna necesidad, alguna urgencia, es tremenda. Y eso se está viendo ahora, ¿no es cierto? Mucha gente que se está muriendo porque realmente no tienen los servicios, porque no llegó la ambulancia, porque se demoró, porque no tienen las condiciones, porque lo que decía Jairo, no hay una UCI, aquí no hay una UCI. Una UCI, y después no vamos a profundizar en eso, pero diríamos técnicamente eso requiere una cantidad de cosas, no solo en términos de equipos, no es solo problemas de equipos, sino es también en términos de los médicos que tienen que haber ahí, de la persona auxiliar que tiene que haber ahí, y no hay. Entonces, si aquí alguien lo necesitan entubar, necesitan enviarlo a Bogotá, y eso requiere ¿qué? Requiere una ambulancia, requiere algún servicio permanente para, en una urgencia de esas, pues poder llevar, diríamos, a la gente. Y eso es lo que ha pasado con algunos, que les ha tocado llevarlos o no llevarlos y se han muerto, ¿no? Entonces eso es lamentable, pero por otro lado, y yo quisiera hacer, diríamos, como énfasis en eso, me parece que el manejo que han hecho de los enfermos, de los contagiados, es pésimo. O sea, cómo los mandan a sus casas, porque claro, no los pueden atender en el hospital. Hoy veía que estaban pidiendo a gritos un hospital de campaña para que la gente pueda ir. Porque si se va al hospital, tiene miedo de ir al hospital. Tuvimos alguna comunicación con comunidades indígenas, con personas que no quieren ir al hospital, porque no se quieren contagiar, porque sabe que la situación ahí no les van a responder, porque no confían, diríamos, en los sistemas de salud, porque si se van a morir, pues si se los van a llevar, no quieren que se los lleven y quieren morirse acá y velarlos acá. Bueno, todas estas circunstancias me parece que llevan a que es una situación muy difícil, pero sobre todo la forma como han devuelto a las personas contagiadas a sus casas, sin condiciones para aislarlos, para que estén en cuarentena, para que no estén en contacto con sus familias. Y yo creo, yo no soy médico, pero yo me atrevería a decir que eso ha sido gran parte del problema del aumento de los contagiados. O sea, el tema de la cárcel, que Jairo también, que eso es otro tema. Claro, ¿qué manejo se le ha dado al tema de la cárcel? Había más de 100 infectados en la cárcel, en una cárcel que es pequeña, diríamos, para las condiciones de Leticia. Entonces, yo creo que esa situación, diríamos, es tremenda. Y si uno ve la situación de los puestos de salud, ayer escuchaba varios testimonios de los compañeros indígenas que están en las comunidades diciendo aquí hace rato que el puesto de salud está cerrado, aquí hace rato que nadie viene aquí hace rato que no tenemos ningún tipo de servicio. La única forma es venir aquí a Leticia a ver, diríamos, qué pueden hacer. Yo he estado yendo, por ejemplo, a una casa que hay aquí en Leticia, cerca del ancianato, que me ha parecido muy interesante. Alguna celebré una Eucaristía allá, de una cantidad de personas que vienen de diferentes lugares, no solo de aquí cerca de Leticia, sino también de algunos corregimientos. Y cuando ellos le cuentan a uno la situación que tienen en sus comunidades, en sus corregimientos, para resolver temas de salud, es increíble, lamentable. Entonces, bueno, esa es la realidad que tenemos, ¿no es cierto? Esa es la realidad de salud que tenemos. Y claro, ahora vienen médicos, enfermeras, tal, yo creo que con muchas dificultades. Y yo les diríamos, pues les hago la venia, me quito el sombrero, como dicen,
porque venir en estas condiciones, ya supimos que al inicio de toda esta pandemia hubo una huelga y estaban renunciando todos, porque negociaron, diríamos, con el gobernador, con el alcalde para mantenerse, pero habían renunciado todos, porque las condiciones en que están de protección son pésimas también. Bueno, Enrique, yo creo que el padre Alfredo ha planteado un tema que usted debe manejar y es lo que tiene que ver con el aspecto laboral, ¿sí? ¿Qué está pasando allá con los trabajadores de los diferentes sectores? Pues sí, Jairo, mira, es lo siguiente. Lamentablemente, al inicio de esta pandemia, se les informó por parte del sindicato del Hospital de Enfermeros toda esta situación donde no contaban con los recursos e inclusive con toda la protección biomédica que se requería. Tanto así que llegaron médicos a generar una renuncia masiva y hace algunas semanas atrás, si mal no recuerdo 2 semanas, los enfermeros también del Hospital San Rafael tomaron la decisión de renunciar porque no contaban con insumos para la protección que requerían. Lastimosamente, a eso súmele que algunos de nuestros enfermeros y médicos se encontraban albergados en unos hoteles, en un hospedaje solamente para ellos, y con la intervención del hospital, que eso fue hace el día viernes pasado, que se hizo por parte del gobierno, pues estos enfermeros y médicos fueron desalojados de sus lugares de vivienda para evitar el contagio y la propagación de esto. Eso generó que nuestros enfermeros y médicos pues tomaran esa actitud y que se evaluara nuevamente con el personal interventor. El gerente incluso hace algunos días convocó a médicos y enfermeros que quisieran participar y ser parte del hospital. Eso es una situación muy crítica debido pues que estamos en un proceso de intervención. El nuevo gerente está haciendo el llamado a la población que quiera trabajar, pero no reúne las condiciones ni laborables ni de salubridad. Súmele a esto, Jairo, que nosotros tenemos, según fuentes de bacteriología de esta institución, del hospital, que tenemos un atraso de 8 días exactamente de pruebas COVID que son enviadas a la ciudad de Bogotá. ¿Sí? Esto lo cual hace mucho más preocupante y que se incremente de alguna manera a futuro todos estos posibles casos. Eh, en estos días llegó otra segunda máquina para poder diagnosticar y tener pruebas, por así decirlo, en tiempo real aquí en el departamento, pero no tenemos el personal de bacteriólogos y el lugar donde se pueda condicionar este tipo de equipos, lo cual hace también que esto se vuelva un obstáculo. Las personas en este sentido se están ocupando en tratar de adecuar todo este material, todo este equipo de reactivos para que así de alguna manera se pueda tener resultados de de mayor eficacia y no tenerlos que enviarlos a la ciudad de Bogotá. Los diagnósticos, como lo decía el padre, nuestras personas están siendo llevadas a sus casas. En Leticia, las casas son unisonales. En una casa te puede vivir 3, 4, 5 familias, no estamos alejados de la realidad. Culturalmente lo hacemos, nuestras comunidades indígenas en las malocas, en las demás casas, viven muchas familias, lo cual está haciendo que esta también se vaya incrementando. Las pruebas que se están haciendo, el tamizaje que se está llevando a cabo, son selectivas y han sido donde están los mayores focos de contagio. Eso hace que los demás barrios populares de la ciudad de Leticia queden a la deriva, ¿sí? Aquí se le ha solicitado en diferentes formas y en diferentes medios de comunicación, los radiales, a las autoridades para que las demás comunidades indígenas, para que los demás barrios populares puedan hacérseles algún tipo de prueba, pero lastimosamente no se cuenta con los recursos, ni los biomédicos ni los económicos, ¿sí? Entonces eso hace que se demore y que se propague mucho más la situación. El hospital es nuestra única alternativa de ir, ya lo dijo el padre, nuestras comunidades indígenas han tomado decisiones porque no encuentran los medios de quedarse en casa y tener que hacer remedios caseros, tradicionales. Hemos escuchado de personal
nuestras comunidades, haciéndolo, viniendo a Leticia, como te decía, buscando un acetaminofén. En días pasados lo fui a hacer porque no teníamos cómo, tocó enviarlas de Bogotá bajo encomienda porque no se encuentra Leticia. O sea, el hospital en este momento está en una transición, buscando gente apropiada, personal médico, enfermeros, para que nos pueda colaborar en esto. Ellos están haciendo, le están poniendo el pecho a la brisa en este momento, ¿sí? El día de ayer, lamentablemente, hay que decirlo, falleció el señor Esteban Piñeros, un enfermero del hospital de la ciudad de Leticia, con el contagio del virus, lamentablemente, pero eso hace también que las autoridades de la salud se pongan pilas en este sentido. Tomemos decisiones que de una u otra forma pueden incomodar a muchas otras personas, pero que la prioridad es la salud, ¿sí? Nuestros paisanos, nuestros indígenas están haciendo o tratando de dar su voz de aliento a nuestros otros paisanos en el río, pero se nos complica un poco cuando no tenemos el, el eco del gobierno nacional, ¿sí? El padre hablaba de que tenemos 91 casos registrados en el centro carcelario. En estos días estaban recolectando panela, acetaminofén, limón, para que los mismos guardianes del INPEC puedan hacer este tipo de test para que ellos lo puedan asumir, porque el Estado nos abandonó completamente. ¿Sí? El abandono estatal se ha sentido desde el comienzo. Es muy fácil salir a decir en la televisión estamos enviando, pero aquí no se ve. Hace 8 días vino el ministro de Salud en un avión privado con un personal médico, pero no nos dejó prácticamente nada al personal médico del hospital. Unas cuantas cajas de alcohol y unos tapabocas contados en una caja. Lastimosamente esa es la práctica del gobierno, ¿sí? El abandono estatal que sentimos por parte de ellos y es el SOS que estamos queriendo mandar a Colombia, al mundo, por nuestras comunidades indígenas, por nuestros niños, por nuestra juventud, por nuestros padres de familia que están saliendo el día a día exponiéndose a este contagio. Nosotros quisiéramos que nos brindaran toda la posibilidad del hospital o por lo menos tener esa tranquilidad psicológica, por decirle de alguna manera, de salir el día del pico y cédula que tenemos. Pero hay mucha gente que lo está haciendo por obligación. La gente está saliendo porque no tiene que comer, profe Jairo. El padre Alfredo lo ha dicho. Aquí el abandono estatal se ha marcado no solamente durante este tiempo de pandemia, ni hace 1 año, 2 años, hace 4 o 5 años que se pedía gritos de intervención de este hospital para que hoy tuviéramos la oportunidad de tener por lo menos una unidad de cuidados intensivos. Muy, muy bien, Alfredo. Enrique, nos está acompañando también Antonio Jesús Gutiérrez, John Gómez, Guillermo Saldarriaga, Susana Urrea, Lucía Barbosa, Livia Herrera, y hay una inquietud que se manifiesta en casi todos y es el tema de los indígenas. Nosotros sabemos que los indígenas son los que cuidan el pulmón del mundo, ¿sí? Y se están muriendo por falta de oxígeno. Los indígenas son una población muy vulnerable debido a que la alimentación, todas las condiciones de salud son muy deficientes y las alimentarias entonces lo convierten, digamos que en una población que puede ser afectada o es afectada ampliamente. Tenemos más o menos unos 130 casos de indígenas reportados y como decíamos, no falta conocer a profundidad lo que realmente está pasando allí. Hay otra amenaza grandísima y es que los mayores son los que poseen el conocimiento y van transmitiendo de generación en generación y es la población que está amenazada también. Podría perderse, digamos, todo este acervo cultural. Padre Alfredo, frente al tema de los indígenas, ¿cuál es la situación que realmente están viviendo ellos allí en el Amazonas? Pues a ver, yo creo que
La población indígena es una población fundamental, importantísima en esta región. Aquí hay varias etnias, que eso también es importante reconocerlo. Hay una gran diversidad, aunque la etnia ticuna, digamos, es la más numerosa. Tanto que lo que hablaba yo de las fronteras, hay ticunas en Perú, hay ticunas en Brasil, hay ticunas aquí en Colombia, ¿no? O sea, lo que nos muestra es que históricamente no se respetó el territorio en términos de las comunidades, ¿no? Y se partió, diríamos, el territorio, se puso una frontera artificial para separar también a los pueblos indígenas. Entonces, creo que tenemos una gran riqueza en estas comunidades, una riqueza cultural, una riqueza socioambiental, y me parece que las condiciones en que viven en general los pueblos indígenas aquí, pues son de pobreza, sí, pero no son de miseria. Yo creo que es muy interesante constatar que en general las comunidades tienen tierra para, en su resguardo, diríamos, para cultivar, sobre todo cultivar la yuca, cultivar el plátano, cultivar algunas frutas y la pesca, ¿no? Tienen la condición de pesca. Lo que decía Enrique me parece muy importante, el río es fundamental, el río para la vida de las comunidades. Las comunidades viven en función del río. Ahora, no solo son las comunidades que están, diríamos, en la ribera del río, sino también los indígenas que están en la ciudad, que tienen muchas dificultades de permanecer, de mantenerse, diríamos, en las comunidades, de pronto no les atrae demasiado irse a la chagra, a cultivar. Entonces, se vienen a la ciudad, se vienen a buscar trabajo, se vienen a buscar qué hacer, y me parece que también hay que tener en cuenta, diríamos, la población indígena que hay en Leticia, o que hay en Tabatinga, o que hay en Santa Rosa, porque hay una buena parte de indígenas aquí. Y hay un tema que es clave ahí, que es el tema educativo, ¿no? O sea, las familias buscan que sus hijos puedan seguir estudiando, que entonces los mandan a Leticia o arman una casita aquí en Leticia, un lugar donde vivir, porque yo no sé si sería casa eso, pero bueno, de todos modos me parece que es interesante como hacer un análisis del tipo de presencia, del tipo de comunidades. Hay comunidades que me parece, por lo que yo conozco, por lo que pues las conozco, he estado en ellas, y lo recorro con alguna frecuencia, y tenemos presencia en ellas, que desafortunadamente se han dedicado al turismo y a la artesanía. Me parece muy bien, diríamos, que sean artesanos, excelente, hay grandes artesanos aquí. Lo del turismo es mucho más relativo, me parece. Algunas han combinado, por ejemplo, hay una que me parece muy bonita, que yo estaba en Semana Santa, en Navidad, que es San Martín de Amacayaco, que combina un poco la cosa, o sea, mantiene su cultura, mantiene sus chagras, pero al mismo tiempo trabajan en temas turísticos. Pero hay algunas que se han dedicado solo al turismo y solo a la artesanía. Imagínense en lo que están esas comunidades en este momento, donde no hay turistas, donde no hay nadie que les compre su artesanía, donde no tienen chagra, donde ya no se han acostumbrado o no tienen costumbre de cultivar la tierra. Entonces, las comunidades que, diríamos, se han sostenido, que han permanecido o que les ha dado menos duro, perdón, esta pandemia, son esas las que todavía tienen una tradición fuerte de cultivar la tierra, de tener sus chagras y de poder, diríamos, alimentarse con lo que tienen y con la pesca, porque la pesca es fundamental ahí, ¿no? Es la base, diríamos, como de la alimentación, la yuca, el plátano y la pesca. Entonces, eso también plantea una situación muy difícil, lo que decíamos antes, sin condiciones de atención de salud, ellos tienen mucho vínculo con la ciudad, vienen mucho aquí a la ciudad, diríamos, a abastecerse, a comprar, hay una relación muy fuerte con la ciudad porque tampoco es demasiado lejos, aunque los costos son un poco caros en términos de la gasolina, el transporte fluvial.
me parece que se las ingenian con lo que llaman el peque-peque aquí, que es como una canoita con un motor pequeño que tienen algunos de ellos, o la, diríamos, canoa de la comunidad, ese tipo de cosas, pero siempre hay una relación muy estrecha. Entonces, no poder venir acá, no poder abastecerse de lo fundamental, o tener dificultades para hacerlo, pues también. O no tener protección, diríamos, cuando vienen, dirían, y que les toca, ¿no? Enrique hablaba de que aquí hay un pico y cédula, y ahora se agregó, ahora hay pico, cédula y género. O sea que en algunos días pueden, en algunas horas pueden salir las mujeres, en algunos otros los hombres. También el tema de la cédula. Ayer se hablaba de que las medidas van a ser más estrictas todavía, porque realmente la gente, lo que decía Enrique, tiene que salir, tiene que buscarse su manera, diríamos, de sobrevivir. Y yo creo que muchos de los indígenas deben estar desesperados frente a esa situación, sobre todo si no tienen una tradición de estar mucho más vinculados, diríamos, a la tierra, ¿no? Y con esto termino esa parte. Yo creo que una de las cosas que ha mostrado este virus es la importancia de la seguridad alimentaria y la soberanía alimentaria. Eso me parece que lo ha mostrado, y no solo para hablar de los indígenas, sino para mostrar la importancia del campesinado, la importancia de las comunidades indígenas, que son las que nos abastecen, que son las que cultivan para nosotros, que son las que nos dan vida, diríamos. Y es muy interesante constatar que de todos los problemas que la gente se ha quejado, todavía yo no he visto que hay un problema de abastecimiento, que no hay esto, que no hay lo otro. Diríamos, fundamentalmente porque los campesinos, los indígenas, siguen cultivando, ¿no? Aquí es impresionante, por ejemplo, los peruanos. Los peruanos prácticamente ellos tienen todo el comercio en Tabatinga, el comercio del mercado, por ejemplo, porque ellos cultivan mucho esas comunidades y traen frutas, traen verduras, traen, diríamos, yuca, otras cosas, plátano, que son fundamentales, diríamos, para la vida cotidiana y para el abastecimiento de las ciudades. Bueno, eso es lo que yo podría decir. Bueno, padre, muchas gracias. Hay una inquietud que se plantea, y es que las comunidades indígenas, con su conocimiento cultural y con el tema de la medicina que ellos manejan, es posible que estén buscando también alguna alternativa, ¿sí? Dentro de su cultura para contrarrestar la enfermedad del contagio. Enrique. Profe, me repiten, no te escuché bien. Escucho Sí, intermitente. los indígenas dentro de su cultura tienen un tipo de medicina que es ancestral. Esta medicina, ellos están buscando cómo contrarrestar el contagio a través de esta medicina. Jairo, lo siguiente, ayer precisamente tuve pico y cédula, una de las principales fuentes de ingresos y de alimentos, y en contravías le compramos al paisano, al indígena, a nuestros indígenas, sus productos, nos interrelacionamos de esa forma. Ayer le preguntaba a una madre indígena cómo estaba la salud de dos profesores indígenas que salieron positivos para COVID, compañeros míos. Yo trabajo en zona rural, en la institución María Auxiliadora, es un internado, y me dijo que los dos compañeros en este momento se encontraban estables. ¿Relacionado a qué? Le pregunté qué habían tomado, qué le habían dado en el hospital. Ellos me dicen que fueron a la medicina tradicional, a las raíces, a las cortezas, de la cual la Amazonía es muy rica, la variedad es impresionante. Puedo dar fe de eso con familiares y con mi hijo. Nuestros usos y costumbres de nuestras comunidades son ricas en eso. Gracias a Dios le ha permitido a muchos paisanos nuestros que puedan tener su remedio casero. Nosotros acá lo estamos implementando, que ha sido pues a nivel nacional la toma de bebidas calientes, los té, lo que son medicamentos como el limón, inclusive mezclándolo con aspirinas, con el acetaminofén, que por eso es que digo que
la importancia de tener esos medicamentos en el hogar, pero la medicina tradicional ha sido importante. Las cortezas de sabor amargo, me decían ellos, profe, tiene que ser amargo, me decían ayer, tiene que ser amargo para que funcione. Ahí está bien el profe, ya tomó, pero ya ese bicho ya no lo tiene. Se expresaban de esa manera. La medicina tradicional ha sido fundamental a lo largo y ancho de nuestra Amazonía, a los cientos y miles de años que se han venido presentando en el cuidado. Ahora le sumamos a eso también que nuestros pueblos indígenas están haciendo un llamado, que es nosotros por miles de años le hemos brindado el cuidado a la selva y le hemos brindado oxígeno al mundo entero. Hoy en este momento Leticia, el Amazonas, necesita balas de oxígeno, una planta de oxígeno. Para lo que se avecina, para lo que está pronosticado por las personas que están al frente de esto, no nos va a dar. Entonces, son dos situaciones que nuestros hermanos indígenas están solicitando y están pidiendo a gritos, que nos devuelvan o nos retribuyan por lo menos en un 1% del oxígeno que le hemos brindado con estas ayudas para nuestros paisanos, para nuestros amigos que han venido y han hecho empresa aquí en la ciudad de Leticia, en el Amazonas, ¿sí? La tradición de los usos y las costumbres de nuestras comunidades están haciendo mella en nuestras comunidades. Hoy se tuvo que aislar una comunidad por completa, un toque de queda hasta que lo levante un curaca, porque ya hay 27 personas contagiadas en una comunidad indígena aquí cercana a la zona urbana. O sea, tienen que tomar medidas extremas. Hay muchos problemas, muchas vicisitudes que tenemos que sortearlas, pero aquí tenemos que tomar medidas muy drásticas, pero también brindarle la oportunidad a las personas, porque es que nos están sacando decretos, profe Jairo, de un día para otro y las personas no tenemos cómo abastecernos ni del agua. El agua aquí el agua como fuente vital aquí en el departamento y en Leticia no lo hay, el agua no es potable. A nosotros nos toca ir a comprar el agua, los botellones de 18 litros a una fuente donde nos la venden. Eso también complica un poco la situación de nuestras comunidades. Nuestras comunidades tienen que esperar a que llueva para que puedan llenar sus litros de agua, sus timbos enormes que tienen para que se puedan abastecer. Eso es una situación que de verdad tiene que tocar el corazón del gobierno en este momento, de nuestras organizaciones, de nuestras centrales, para con nosotros en esta ciudad. Hoy lo estamos pidiendo de mil maneras, mañana puede ser otra ciudad, gracias a Dios, en otras ciudades ya se están mitigando y controlando, ¿sí? Pero la tradición oral de nuestros abuelos, los usos y costumbres, los remedios tradicionales han venido siendo importantes para nuestra cultura, pero que también se escuche la voz de nuestros ancestros, la voz de nuestros paisanos, la voz de nuestros principales dirigentes indígenas, que también han perdido la batalla y que lo habían hecho con bastante mesura y con bastante anticipación, profe Jairo. Bien, Enrique. Lucía Barbosa dice: saluda a los pueblos indígenas de Leticia, desde Fospa, Mocoa, Putumayo. Fuerza, fuerza, fuerza. Livia Herrera también nos saluda. Cata Jaramillo. Y también Guillermo Saldarriaga, Edipo Ea, Alfredo Alvira desde el Valle del Cauca, Alexander Zapata, Orlando Montenegro, Andrés Saugal. Bueno, hay una buena audiencia y también hay una inquietud. En una entrevista que le hicieron al doctor Carlos Vargas de la clínica privada de Leticia, él dice que pese a que el ministro de Salud, Fernando Ruiz, estuvo de visita allí, no cumplió con las expectativas porque nunca se reunió con la comunidad y dejó a un delegado que lo único que hizo fue entregar un diagnóstico de lo lamentable de la situación y del crecimiento desproporcionado de la pandemia, ¿sí? Temas pues que ya eran conocidos por toda la población. Pero esto demuestra el desinterés, el abandono, ¿sí? La desidia del gobierno frente a esta región que es bien importante y que no es de ahora, sino que ha sido desde siempre, donde el narcotráfico, la deforestación, los incendios, todo esto no ha tenido, digamos, la presencia real del Estado para contrarrestar y prestarle la verdadera atención que requiere esta región. Frente a este abandono del Estado,
Padre Alfredo, yo quisiera que usted nos ampliara cuál es la posición que tienen las organizaciones sociales allí frente a esta situación. Bueno, pues creo que es un tema muy interesante porque plantea un poco, sobre todo al final de tu pregunta, en qué medida hay una organización fuerte o en qué medida hay un movimiento social interesante que se está movilizando, ¿no? Y yo creo que por lo menos la lectura que yo hago, no sé Enrique qué pensará, es que los años que yo estoy aquí, realmente creo que ahí, fuera del movimiento indígena y las organizaciones indígenas que tienen sus asociaciones, que tienen sus cabildos, que están organizados, ¿no? Con muchas dificultades porque ahí también ha habido corrupción, ha habido muchas dificultades internas, luchas de poder, de aparecer, bueno, cosas que son, yo no digo que todos, ni digo que sea general, pero ciertamente no ha sido fácil. Hay algunos de esos dirigentes indígenas que están en la cárcel, ha habido desvíos, diríamos, de dineros que llegan de parte del Estado. Entonces, a mí me parece que eso es un trabajo que tienen que hacer las organizaciones indígenas en el sentido de una autocrítica seria frente a eso y ver de qué manera, cómo están conectados con las comunidades, las representan realmente y las comunidades confían en ellos. También están los curacas, ¿no? Diríamos que son como o las curacas, porque en algunas hay mujeres que son como la autoridad, diríamos, que hay en las comunidades. Y yo pienso que ahí falta mucho por hacer, pero que es muy importante y que para mí es algo fundamental. Sobre el gremio y más que todo como los sindicatos, por ejemplo, del sector educativo, creo que Enrique nos podría hablar de eso, yo realmente no conozco, pero lo que sí siento es que el movimiento social es muy pobre aquí. O sea, no hay una institucionalidad fuerte tampoco. Y por otro lado, yo siento que aquí hay una cantidad de cosas que son alarmantes. Por ejemplo, vamos a poner el ejemplo de las calles. Todo el mundo se queja todo el tiempo, una cantidad de huecos, una cantidad de problemas, calles cerradas. Eso fue tremendo. Yo decía, me acuerdo cuando Duque estaba aquí en campaña, y yo tuve unas ganas de ir y decirle, mire, aquí el alcalde es de su partido y las calles son un desastre, porque realmente creo que en la alcaldía, diríamos, del Centro Democrático fue donde se agudizó el tema de las calles. Por los años que yo estaba aquí, nunca había sido tan terrible. Y todo el mundo se queja, porque aquí hay mucho transporte, esos tucutucos, que son como esas motos que hay, o las mismas motos, carros, todo eso, porque siempre hay bastante movimiento, pero las calles son tremendas, ¿no? Entonces, eso es un elemento que uno podría ver o mostrar de que la gente se tendría que rebelar, la gente tendría que decir algo, la gente tendría que manifestarse. Creo que yo solo he estado en una manifestación, no sé, hace 2 o 3 años que hubo algún movimiento, pero yo siento que no hay unos líderes fuertes que en términos de los partidos políticos, digamos, alternativos o que no sean del centro democrático, por lo menos, no hay realmente como un liderazgo fuerte, ¿no? Hay una pelea política absurda ahí por el poder en las gobernaciones. En los 34 años que tiene este departamento, ha habido más de 35, 38 gobernadores. Todos están o enjuiciados o están en la cárcel o están... Ahora tomaron 3. Hay 3 en la cárcel ahora, recientemente. Entonces, claro, esta situación yo no dice, ¿y por qué la gente no se mueve? ¿Por qué la gente no se revela? ¿Por qué la gente no se manifiesta?
yo creo que ahí hay un tema muy importante, álgido, de cómo tejemos, diríamos, ciudadanía, cómo tejemos movimiento popular, movimiento social, y cómo es posible hacer algo frente a esta realidad, porque no basta simplemente quejarse y quejarse y quejarse. Gracias. Muy bien, padre. Pues aquí usted nos deja una inquietud muy grande y bueno, yo para terminar quiero plantearles que ustedes nos envíen un mensaje de, sobre todo, cómo pueden las organizaciones sociales, organizaciones sindicales, partidos políticos alternativos exigir la presencia del Estado. ¿Cómo puede vincular la solidaridad de estas organizaciones hacia el pueblo amazónico? Enrique, y con eso ya vamos terminando. Jairo, aquí sin duda el movimiento social y político ha hecho mella solamente en algunas oportunidades. Eso también refleja el abandono por otros estamentos políticos, por otras organizaciones, por otros movimientos sindicales, y lo hemos dicho a lo largo desde hace mucho tiempo, que el Amazonas solamente ha sido llamada la atención para lo turístico, para lo ambiental, pero también cuando necesitan votos, no solamente a nivel de gobierno, no solamente a nivel del Estado. Esto está reflejando y está desnudando todo un problema social, todo un problema político. Lastimosamente aquí todos somos primos de todos, hermanos de todos. Si alguien dice algo, si decimos o levantamos la mano en protesta de algo, estamos atenidos a que se nos haga de alguna forma algún seguimiento, que estemos atenidos a ciertas consecuencias políticas, laborales, el seguimiento que se nos hace. Como movimiento sindical, como movimiento político y como partidos alternativos, nuestros compañeros indígenas de otros movimientos, por decirlo de alguna manera, han tomado la vocería y la bandera a sus partidos. A nivel nacional hemos tenido el eco de partidos a nivel nacional reconocidos, el Polo Democrático, el Movimiento Alternativo Independiente Social, han venido también sumándose a todo esto, el Partido Verde. Son movimientos que han generado también aquí en la ciudad conciencia a través de esa visión de ayudar al colombiano, de ayudar a las personas, ¿sí? El SOS que enviamos a todas las organizaciones es por la vida de nuestros pueblos indígenas y de todos los que convergemos en esta ciudad, en este departamento. Tenemos 9 zonas no municipalizadas que están alejadas también. No hemos hablado de ellas, Jairo. Son compañeros que se encuentran a kilómetros de distancia esperando una ayuda humanitaria, esperando medicamentos, esperando un tapabocas, ¿sí? Son compañeros que están, incluso hay un compañero, un abogado nuestro indígena que tuvo que entutelar a la República de Colombia, entutelar, para que llegue alguna ayuda humanitaria, ¿sí? No solamente somos aquí por Nariño, el municipio de Leticia, sino también somos 9 zonas no municipalizadas. Entonces, Jairo, yo creo que esto nos ha faltado también, y el llamado de atención es también a nuestras centrales para que nos miren con ese apego, que hagan la presencia aquí cuando se tenga que hacer. A la distancia nos queda muy difícil. Hoy yo creo que el padre Alfredo está haciendo maromas pues para que no se le caiga la comunicación. Es muy difícil a veces sostener una llamada, pero ese es el llamado que necesitamos hoy. Acudir al principio de solidaridad con ustedes como nuestra Central Unitaria de Trabajadores a nivel nacional, con nuestras hermanas subdirectivas, con nuestras ONG que nos están ayudando. Una subdirectiva aquí que tenemos a nuestro presidente y a nuestra fiscal no pueden salir de las casas porque pues son población en riesgo. Entonces nos toca a nosotros de alguna manera, los nuevos en edad, asumir estos riesgos, ir y buscar. Entonces queremos que ustedes también, repito, acudiendo al principio de solidaridad, a través de su gestión nos puedan brindar por lo menos alguna ayuda para algunas personas aquí, por lo menos con medicamento, que es lo esencial. Lo esencial aquí, lo que es el limón, el jengibre, todo eso que se está utilizando, que es de primera necesidad, es el kit
denominada en el departamento y la familia, Jairo. Bueno, padre, su mensaje final y el llamado a estas organizaciones sociales, no solo del Amazonas, sino del país, ¿sí?, para solidarizarse y buscar soluciones a esta problemática en el Amazonas. Bueno, pues primero, al terminar, agradecerles mucho este espacio, creo que es muy importante. Por ejemplo, yo no conozco a Enrique, ahora lo estoy conociendo, me alegra conocerlo, espero que nos veamos en algún momento y que intercambiemos un poco nuestros pareceres frente a esta realidad y sobre todo ver qué podemos hacer juntos también, ¿no? Yo creo que hay una cosa que es fundamental y que yo la he sentido aquí, porque no soy amazonense, pero sentir que todos los colombianos somos amazonenses. O sea, que la Amazonía es nuestra, que la Amazonía es de todos. Porque a veces no hay esa sensibilidad, ni hay esa percepción, ni hay esa identidad, diríamos, de que somos un país amazónico y que somos Amazonía también, ¿no? Si no, es un territorio que está por allá lejos, perdido, no sé qué. Aquí me llama mucho la atención que aquí viene muchísima gente de muchas regiones. Aquí hay una riqueza cultural impresionante porque vienen de todas partes, por muchos motivos, buscando salidas a su vida, supervivencia, bueno, mucha gente que vino también de producto de expulsados de la violencia, pero buscando, es gente luchadora, ¿no es cierto? Me parece a mí la gente que está aquí, los propios que están aquí también, me parece, o sea, que hay una gran riqueza. Y entonces yo, para terminar, daría como un mensaje de esperanza, ¿no? En el sentido de que no todo es apocalíptico, ni todo es esa tragedia que estamos contando, porque es trágico, sí, pero que tenemos que guardar una esperanza grande. Por ejemplo, a mí personalmente, desde la fe, desde la experiencia religiosa, experiencia de fe, sobre todo experiencia de Dios, yo tengo mucha esperanza en la gente, mucha esperanza en los pueblos indígenas, mucha esperanza en lo que podemos aprender de todo esto, mucha esperanza en lo que podemos construir juntos. Yo creo que una de las enseñanzas que nos trae el COVID-19 es que no nos podemos salvar juntos, tenemos que estar unidos, tenemos que buscar alianzas, tenemos que buscar vínculos para enfrentar muchas de las pandemias que tenemos, porque esta es una pandemia, hay otras que las hemos hablado aquí, y que tienen que ver con la realidad social, política, económica, ambiental, diríamos, que tenemos en este país y en esta región en concreto. Y que la Amazonía tiene una gran riqueza para dar, para aportar, y que no solo, como decía Enrique, no solo somos un sitio donde se puede turistear y llegar de turismo aquí 4 o 5 días, sino también apropiarnos de lo que significa nuestra Amazonía, defender la Amazonía, y no solo esta frontera, sino también todos los municipios. Casi el 50% de nuestro territorio es Amazonía. Eso es increíble, pero no somos conscientes de que somos amazones. Gracias. Muchas gracias a usted. Hay 2 mensajes importantes aquí donde dice Jorge Enrique Cortés que la situación del Amazonas es el reflejo del abandono de los gobiernos a una importante región de Colombia. Vergonzoso el hecho de que no se cuente con una UCI para una población superior a los 75.000 habitantes. Javier Marín nos dice que 2 expositores muy conocedores de la región en todos los aspectos, un cuadro completo de estos territorios claves para la vida de la humanidad y del planeta. Nos quedó faltando mucho tema, hay mucha tela para cortar acá, como el hecho de que el gobierno hubiera mandado allá 1.000 soldados con sus buenos equipos de protección, cuando la salud, los médicos no tienen estos recursos, cuando la pandemia allí se está extendiendo, digamos, a una velocidad vertiginosa, y nos faltaría mucho que decir, pero yo termino pues por agradecerle al padre Alfredo Ferro sus aportes, sus conocimientos, sus opiniones para el pueblo colombiano, lo mismo que al compañero Enrique Gómez, y termino diciendo que la lucha por la vida en el Amazonas es por la lucha por la vida de la humanidad.
Muchas gracias y una feliz tarde para todos.